Esto es, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Hoy es 19 de marzo de 2025 y en el episodio de hoy les voy a hablar de lo que serán los 3 bloques por ahora habituales. Venezuela, en el caso de hoy hablaré de Europa y luego en el último bloque les voy a dejar una reflexión sobre cómo es que el debate público es cada vez más pobre en favor de unas técnicas de marketing más sofisticadas e innovadoras. Empecemos. Estados Unidos deportó el pasado lunes a 238 venezolanos a El Salvador, un poco más de la mitad por pertenecer presuntamente a la banda criminal internacional El Tren de Aragua, bajo una ley del año 1798 para tiempos de una invasión por parte de un estado extranjero. Lo cierto es que 101 venezolanos fueron deportados, no como miembros de la organización criminal, sino como personas que habían violado leyes migratorias. Esos venezolanos viajaron en el mismo avión que los presuntos integrantes del Tren de Aragua, más otros 23 presuntamente de las maras salvatruchas. Ambas están catalogadas como organizaciones terroristas y podrían terminar en esa famosa cárcel de El Salvador, conocida como el Secot. Por un lado, me parece impresionante ver cómo el prestigio de la migración venezolana ha caído en picada desde hace aproximadamente una década. De ser un país lleno de profesionales dispuestos a contribuir a las economías de los países a los que llegaban, a tener migrantes que son equiparados con bandas delictivas y ser deportados junto a ellos. Porque en algunos casos, estos migrantes son justamente eso, en algunos casos. Ahora, por otro lado, hay que poner la mirada en Estados Unidos. Creo que los venezolanos los miramos con mucha deferencia y con mayor admiración de la que podría merecer una entidad que al final conforman personas. ¿Y por qué digo esto? Porque han deportado a los venezolanos de una forma bastante cruel y, digamos, fría. Efectivamente, esto me toca una fibra, pero no es solo esto. Creo que hay algo más en juego y posiblemente hablamos de una erosión de las libertades en Estados Unidos, con venezolanos siendo un paso más en esa dirección. Y no hablo solamente de Donald Trump, esto viene de antes. Esto que vemos podría ser otro capítulo más en la historia de la guerra contra el terrorismo que ha emprendido Estados Unidos, cuyas víctimas pueden contarse primero por los millones de seres humanos que han muerto en esas guerras específicas enmarcadas de la lucha contra el terrorismo, de la guerra contra el terrorismo, pero también se pueden contar en las libertades civiles y las garantías que se han perdido en el camino. Está, por ejemplo, el Patriot Act, firmada en la época de George W. Bush, que permitió crear un estado de vigilancia bastante grande, superlativo, yo diría. Por ejemplo, se volvió mucho más laxa la normativa para permitir las escuchas a los teléfonos y otras comunicaciones. También se pueden hacer registros de propiedad sin el conocimiento o consentimiento de la persona que es registrada. Se expanden las definiciones del terrorismo y se pueden hacer detenciones indefinidas de inmigrantes si no hubiesen países que los recibiera. Y claro, ¿quién quiere recibir a alguien acusado de terrorismo sin mayor contexto? Algunas de las violaciones más graves contra los derechos humanos en esa administración de Bush fue la autorización de supuestas técnicas de interrogación reforzadas o técnicas de interrogación enriquecidas, que en inglés eran Enhanced Interrogation Techniques. Si te quieres dejar de los eufemismos, es tortura. Es tortura y el gobierno de Estados Unidos permitió la tortura de personas. Podían tener detenidas indefinidamente en centros tipo Guantánamo como Abu Ghraib, que luego a la larga pues no tenían forma de probar si tenían vínculos con terroristas. O sea, esto es, digamos, un estado burocrático en su máxima expresión y en su forma más inhumana. Ahora, tiene que quedar claro que esto no es solamente de los republicanos, que los demócratas son unos seres de luz. No, para nada, porque el digno y respetadísimo Barack Obama, que ahora tiene mansiones frente al mar en Hawái y Martha's Vineyard, también erosionó las libertades civiles para luchar en esa guerra contra el terrorismo. Por ejemplo, él firmó el National Defense Authorization Act, que tiene una sección, la 1021, que en la práctica permite la detención indefinida de alguien que ha sido acusado por terrorismo.
porque el lenguaje es tan vago que, bueno, que eso es lo que permite en la práctica. Básicamente se suspende el habeas corpus si la persona cumple un abanico amplísimo de condiciones, que es la de pertenecer a Al-Qaeda, el Talibán o fuerzas complementarias o prestar apoyo de algún tipo. Entonces, bueno, te encuentras con que, bueno, si eres una persona que pertenece a algún país o con familia en algún país de donde surgen estos grupos islamistas terroristas y le haces, qué sé yo, mandas dinero a alguien o a alguna ONG dedicada a cuidar huérfanos, pero que en realidad era una tapadera para uno de estos grupos, pues esta persona podría ser detenida indefinidamente. Y esto aplica a ciudadanos americanos y foráneos en cualquier parte del mundo, incluido a los Estados Unidos. Entonces, lo que estamos viendo en Venezuela es parte de un camino que ya se ha ido transitando. Erosionar las libertades individuales y civiles siempre empieza con un ataque a unas minorías que uno piensa que, bueno, no pasa nada porque yo no soy como estas personas. Y así, bueno, hemos llegado a una persona como Donald Trump que ha decidido usar esos poderes con antecedentes para atacar a una población migrante en nombre de la lucha contra un grupo criminal como es el Tren de Aragua. El camino vino de la mano de la vilificación de otro grupo de migrantes, los musulmanes, los árabes, las personas de Oriente Medio, ¿sabes? Las personas que, digamos, podrían compartir ciertas afinidades con los venezolanos, ¿sabes? Son países en vías de desarrollo, somos personas que podríamos hacer más expresivas y gregarias y tal. Y bueno, allá hay podríamos decir que hay ciertas afinidades en algunos lugares, pero lo cierto es que, bueno, ahora nos tocó a los venezolanos esa vilificación. Y todo esto se hace bueno, primero se le pone el foco a Al-Qaeda y al Talibán, cuando al parecer a muchos en Estados Unidos se les escapa el hecho histórico de que fue la CIA quien entrenó a la Al-Qaeda y al Talibán a través del Mujahideen para atraer a la Unión Soviética a Afganistán. Y luego fue Osama Bin Laden, entrenado para atraer a una potencia extranjera a Afganistán, quien trajo a Estados Unidos a un conflicto con un ataque, hay que decirlo, traumático. No tiene ningún tipo de justificación, pero hizo aquello para lo que lo habían entrenado con una gran tragedia y trauma asociado. Y entonces cuento todo esto porque ¿qué pasa? Estados Unidos en algunos momentos ha apoyado a Al-Qaeda de Afganistán, pero se lava las manos de toda culpa de ello. Hay personas que por pertenecer porque sean acusadas sin haber sido probada su vinculación a estos grupos, terminan en la bahía de Guantánamo. Entonces, ¿quién pone los límites? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué burocracia, que al parecer es infalible, está al mando? ¿A quién se le puede pedir recursos? Y por eso es que yo digo que todo esto puede pintar mal para los venezolanos inocentes que ya se encuentran en Guantánamo o que ya se encuentran en esa cárcel de El Salvador, porque estas cosas al final tienen su propia inercia. O sea, por ejemplo, quién es terrorista y quién no es terrorista al parecer es sumamente discrecional y, bueno, alguien tiene que pagar los platos rotos. Por ejemplo, Jake Sullivan, antiguo consejero de la Casa Blanca de Biden, le dijo en un cable a Hillary Clinton, filtrado por Wikileaks, que Al-Qaeda estaba del lado de los Estados Unidos en Siria. Hoy el líder de facto de Siria, que es Ahmed al-Sharaa, conocido como al-Yolani, ya no tiene un botín de 10 millones de dólares para su captura. Mientras, hay venezolanos en la bahía de Guantánamo por haber entrado ilegalmente en Estados Unidos. Algunos, no todos, pertenecen a la banda del Tren de Aragua. Algunos están también en esa cárcel de El Salvador. Entonces, pareciera ser que esto no es una lucha contra el terrorismo, sino una forma de que los estados agarran poder para sí y que los ciudadanos, bueno, cada vez tenemos menos recursos porque, digamos, si esto fuese para la lucha contra el terrorismo, bueno, habrían personas de la administración o de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos que estarían presos por haber apoyado y creado, en algunos casos, a estos grupos insurgentes, a estos grupos islamistas, a estos terroristas. Pero no es el caso y resulta que siempre baja el individuo, siempre baja un ciudadano que por alguna razón u otra se sentía mal y de repente, bueno, fue manipulado para entrar en un grupo. Entonces, si vemos las cosas desde este punto de vista y nos quitamos de admiraciones indebidas hacia un lado
de odio irracional hacia el otro, quién sabe si podríamos trabajar juntos para lograr que los venezolanos que están injustamente detenidos en algunos casos, pues logren su libertad. Y los que pertenecen al Tren de Aragua, pues que sean juzgados en alguna instancia para que no sea un peligro para el mundo. Lo cierto es que toda esta crisis migratoria que sufre Estados Unidos y que debería atacar, o sea, no digo que no, pero suelen venir de países donde Estados Unidos ha estado directamente relacionado a un conflicto bélico. En Irak, por ejemplo, tiene todo el sentido del mundo que hayan iraquíes en Estados Unidos, de Afganistán también, de Yemen, porque al final el único país donde no te va a caer una bomba de Estados Unidos es en Estados Unidos, ¿no? Tiene sentido. Entonces, tiene sentido que Estados Unidos ataje esa crisis migratoria, pero también tiene sentido que desescale un poco su actuación internacional. Porque esa forma de actuar a nivel internacional va a traer como efecto un efecto boomerang en el que más tarde o más temprano se van a perder las libertades civiles e individuales en favor de un gobierno con vocación militarista. Hay una razón por la que suelo ser pesimista, pese a que estas cosas creo que se pueden aclarar. Yo creo que todo poder que el Estado adquiere para sí no lo entrega de vuelta. Pese a que hay muchas provisionales del Patriot Act que no han sido renovadas, esto no importa porque Obama firmó ese National Defense Authorization Act, que tenía mucho ese Patriot Act, y luego en los años sucesivos, pues, se han ido firmando y aprobando medidas para, expandir ese estado de defensa y de seguridad. Y espero que los venezolanos inocentes no queden atrapados en esa guerra contra el terrorismo, que es muy peligroso porque es una guerra abstracta en la que uno no sabe dónde está. Y al final es una guerra que es como las guerras económicas del gobierno de Maduro y de Chávez, que no están para hacer ganar, sino para consolidar más poder o darle más dinero a algunos contratistas de defensa y seguridad. En fin, estas son mis reflexiones sobre el caso de los migrantes venezolanos y recordarle a la gente de que esto no es algo nuevo de Trump, señores. Esto viene de antes y ahorita, bueno, estamos recogiendo los frutos de sucesivas leyes aprobadas para quitarnos más libertad o quitarle más libertad a una ciudadanía en aras de, no, que es por tu seguridad. En Alemania está pasando algo que yo creo que es interesante, pero también tiene que ver con el deterioro democrático. El gobierno, que todavía no ha sido conformado oficialmente, pero que previsiblemente será liderado por Friedrich Merz, tiene una prioridad, que es levantar el límite de la deuda para así poder afrontar el gasto en defensa. El problema es que este límite de la deuda está protegido constitucionalmente o en la ley fundamental de Alemania y no tiene los números para hacer eso en el nuevo parlamento. Solamente tiene los números para formar un gobierno de coalición con los socialdemócratas. ¿Ok? Un gobierno de coalición con los socialdemócratas. Merz es de los democristianos. Así que ha resuelto aprobarlo en el parlamento saliente. Un parlamento que, bueno, ya no tenía la legitimidad democrática o política. Pero sí es técnicamente legal. Entonces, de verdad lo quieres hacer con un tecnicismo, porque en un momento en que las popularidades están a la baja, sobre todo los partidos tradicionales, y el partido de ultraderecha AfD logró duplicar su número de diputados en el Bundestag y todos nos dicen, bueno, hay que tener miedo a estos partidos y tal, pues, no sé, lo último que se debería hacer es poner aún más en duda el sistema democrático del país, o poner más en duda si de verdad tu vocación es servir a la gente que representas, que al final representas a todo el mundo. Al final las posturas políticas que se identifican con un no al rearme han obtenido números suficientes para poder decirle que no a ese rearme. Ahora, vuelvo y repito, que ese parlamento saliente, ese Bundestag saliente, pueda aprobar esto con los números que hay, técnicamente es legal. Ahora, que no haya sorpresa cuando luego Alemania se decante por partidos contestatarios anti-establishment en un futuro cercano. Los partidos, ya se sabe que los partidos de
la izquierda y por otro lado, el partido AfD, Alternativa para Alemania, llevarán esto a los tribunales donde previsiblemente perderán porque, bueno, esto se puede hacer hasta dentro de un máximo de 30 días tras las elecciones. Ahora, esto me recuerda cuando la oposición venezolana ganó las elecciones parlamentarias del 2015 y el chavismo decidió que el Tribunal Supremo de Justicia tenía que renunciar para que la asamblea saliente, controlada por el chavismo, pudiera elegir magistrados y así seguir controlando los poderes ejecutivos y judiciales. Esa es la óptica y bueno, los ataques a la democracia pueden venir de todos lados, de todos los colores y de todas las formas. Eso es para que se entienda un poco por qué siempre hay que tener un pensamiento crítico ante estas cosas. Y luego, bueno, en los Países Bajos, Holanda, para que se entienda, pero bueno, en los Países Bajos no prosperó la idea del rearme por un tema económico y de la deuda. No fue por pacifista, fue porque no querían la posibilidad de que tener que cargar con lo que podría ser una responsabilidad fiscal de países como Portugal, España, Grecia, según, bueno, Just Eerdmans, uno de los líderes de los partidos de derecha o ultraderecha con representación en ese parlamento neerlandés. Y bueno, palabras menos le tienen más miedo a una crisis de deuda que a un enfrentamiento bélico. Y también al parecer hay algo de desdén hacia algunos miembros del propio continente al cual quieren rearmar y supuestamente proteger. Lo que a mí me preocupa de toda esta situación es que hay una mezcla de alarmismo y política del miedo ante la amenaza rusa y el abandono de los Estados Unidos, por un lado, y por otro lado tenemos una ciudadanía que ante instituciones como la Comisión Europea no tiene cómo ejercer algún tipo de iniciativa para decir que no, o para decir lo que piensan al respecto. Solo se sabe que, así como la noche viene después del día, si Ucrania pierde, Polonia es la siguiente y luego toda Europa. Así de reduccionista son algunos argumentos esgrimidos. Como se ve en la temática de hoy, hay en el mundo una cierta disposición a no querer entrar en los detalles de cualquier discusión política. Las cosas se reducen a cómo suscitar la emoción y no la razón. Edward Bernays, padre de las relaciones públicas y sobrino de Sigmund Freud, explica en su libro Propaganda que una democracia tiene como una de sus características principales la manipulación del electorado a través de los medios de comunicación masivos y la publicidad. Bernays empezó a refinar sus técnicas de relaciones públicas trabajando para el gobierno de los Estados Unidos. Primero ayudando a crear el consenso para la necesidad de entrar en la Primera Guerra Mundial. Describió su trabajo luego, más tarde, para el Comité de Información Pública como básicamente hacer guerra psicológica. Y empezamos a ver que este tipo de conceptos se usaban, desde hace más de 100 años. Luego pasó a la industria de los cigarrillos e ingenió una forma de abrir el mercado de las mujeres a través de artimañas, ni más ni menos. Porque cuando era un tabú para las mujeres fumar cigarrillos, Bernays, primero, trabajando para Chesterfield, diseñó campañas para incentivar fumar en lugar de comer para cuidar la figura, haciendo también que los cuerpos delgados fueran desde ese entonces, el ideal, o al menos contribuyendo a ello. Luego, trabajando para Lucky Strike, se inventó que un grupo de mujeres se incorporaran al desfile del domingo de Pascuas de Nueva York, fumando cigarrillos, bajo la consigna de Torches of Freedom, o antorchas de la libertad. Romper el tabú de fumar cigarrillos. Hay que fumar cigarrillos para ser una mujer empoderada, independiente, y en pro de la igualdad de género, pues hay que fumar. Esto generó una gran conmoción y Bernays se encargó de que aquello fuera fotografiado y distribuido en los periódicos. Hubo un gran debate y tal, y quedó como tema de opinión pública, y efectivamente este relacionista público ligó el fumar con una especie de lucha por los derechos de igualdad entre hombres y mujeres, todo para que la industria del tabaco pudiera vender más, cosa que efectivamente logró. Y luego creo que una de las cosas más
perversas, podría decirse, que hizo fue crear el clima adecuado para que Estados Unidos auspiciara el golpe de Estado en Guatemala en 1954, porque su cliente, United Fruit, una empresa bananera con plantaciones en Guatemala, tenía un clima de negocios adverso con el gobierno de Jacobo Arbenz. Y bueno, cuando quedó instalado el gobierno del dictador Carlos Castillo Armas, Bernays le prestó sus servicios para cuidar su imagen en Estados Unidos y Guatemala. Queda claro entonces de que hay que ponerle un ojo, de que hay que tener cuidado a la industria de la publicidad y de las relaciones públicas y del marketing, ¿no? Porque lo que les voy a contar a continuación es que efectivamente el debate público ha sido suplantado por las técnicas del marketing político. Y esto es lo que... ¿Cómo sucede esto? Bueno, básicamente así. Un partido político tiene que promover o propagar su mensaje y su programa de gobierno. Pero para un equipo de marketing eso es un poco difícil, es complicado vender algo tan abstracto. Entonces nos lanzamos a vender un candidato y nos dejamos de ideología. Y mientras más nos lanzamos al mercado, más comerciales nos volvemos. Y es la verdad, aunque no nos demos cuenta. Porque el marketing político requiere de estudios de opinión, equipos de consultores, la compra de espacios publicitarios, en fin. Cosas que terminan costando mucho dinero. Cosas para las cuales hay que recaudar dinero. Entonces, nos encontramos con que en muchos países no existen leyes para la publicidad gratuita para los candidatos a elecciones y que tampoco tienen un sistema de medios públicos robustos o que los medios no comerciales no prosperan y los que tienen dinero para pagar ese desembolso publicitario lo pueden hacer a cambio de promover sus intereses en la política. A esto hay que añadir que los medios de comunicación, los privados, los que funcionan con el negocio, con el modelo de negocio publicitario, muy probablemente estarán felices porque dependen de la publicidad en estos casos y entonces, claro, cada cierto tiempo tienes a unas organizaciones dedicadas a recaudar dinero para entregártelo a ti para que haya publicidad. Entonces, obviamente ellos no van a hablar de cómo hay un problema estructural en la financiación de las elecciones y de cómo se da a conocer los candidatos. El debate público se hace poco a poco más frívolo, se erosiona muchísimo y entonces se pone el foco en héroes que están cuidadosamente construidos para ser percibidos como tal y no en soluciones para problemas estructurales. Y luego de todo esto existe algún tiempo para gobernar. El candidato convertido ya en político a tiempo completo queda obligado a estar en campañas permanentes, a explicar lo que hace desde un punto de vista de lo que se percibe en la opinión pública y que se puede explicar de forma atractiva, y no en lo que se cree que es bueno para el electorado o para la sociedad. El equipo del político ya instalado debe tener un grupo de consultores en relaciones públicas que ayuden a construir una imagen de gobierno que trabaja, pero no va a tener un equipo, al menos no un equipo grande, de hacer trabajar el gobierno para los electores. En los textos que he escrito al respecto concluyo que la publicidad se lo ha comido todo prácticamente. No digo que la publicidad tenga que ser mala por sí misma, y porque sí. El tema está en su capacidad de invadir otros espacios que no deben estar a la orden de un espíritu comercial. Allí está el problema. Creo que por eso y por esa disposición a la manipulación inventada de Edward Bernays, terminamos aceptando políticas que no favorecen a la ciudadanía, porque están diseñadas para suscitar miedo y así impedir que pensemos. Amigos y amigas, hemos llegado al final de este episodio. Les agradezco mucho por escuchar y los quiero invitar a que se suscriban a mi newsletter en Substack. Les dejo un enlace para que lo puedan hacer y para que lean mi artículo de esta semana. Si quieren hacer una donación o dejarme una propina para apoyar mi contenido, y en caso también de que tengas un dinerito extra, también te dejo un enlace para que lo hagas. Hasta la próxima, nos volvemos a escuchar en otro podcast. Un abrazo. Y hasta aquí, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.